Hay un sonido que en Siberia no se detiene nunca. Un zumbido grave, constante, que llega desde todas partes a la vez. Son cientos de motores diésel funcionando al mismo tiempo. De madrugada, en un aparcamiento donde no queda un solo ser humano despierto. Los camiones están vacíos, las cabinas a oscuras, y todos los motores siguen encendidos. Ningún conductor se ha olvidado de apagarlo. Los dejan así a propósito. A 50 grados bajo cero, girar esa llave puede significar no volver a arrancar jamás. El combustible se espesa hasta convertirse en cera. El aceite se vuelve pegamento. Las baterías se mueren en minutos. Y un camión que no arranca, en mitad de la carretera más solitaria del planeta, deja de ser un vehículo. Estás a punto de recorrer un territorio más grande que todo Estados Unidos. Donde en algunos tramos puedes conducir 12 horas sin cruzarte con otro vehículo. Un lugar donde los ríos se convierten en autopistas 4 meses al año y desaparecen los otros 8. Donde una ciudad de 175,000 personas no tiene una sola carretera que la conecte con el resto de su país. Y donde la vía más famosa se construyó encima de los cuerpos de quienes la levantaron. Olvídate de las postales con nieve. Estos son los caminos más duros que existen. Y los hombres que los cruzan cada día porque alguien tiene que llevar el pan, el combustible y las medicinas hasta el último rincón del mundo. Abrígate, contén la respiración. Bienvenido a Siberia. Empecemos por la regla que lo gobierna todo aquí arriba. En cualquier otro lugar del mundo, un conductor termina su jornada, gira la llave y se va a dormir. El diésel tiene un enemigo silencioso, la parafina. Cuando la temperatura baja lo suficiente, las moléculas de cera que lleva disueltas empiezan a cristalizar y el combustible se vuelve turbio, espeso, hasta que deja de pasar por los filtros. El diésel de invierno común se rinde alrededor de los 35 grados bajo cero. Los grados árticos aguantan algo más. Pero en la cuenca del Kolyma, en enero, el termómetro pasa de los 50 bajo cero durante semanas enteras. Así que los camioneros hacen lo único que funciona. No apagan. El motor queda al ralentí toda la noche, toda la semana, todo el invierno. Se duerme con el motor rugiendo debajo del cuerpo y el calor del bloque filtrándose por el suelo de la cabina. Y cuando hay que parar de verdad, algunos encienden fogatas controladas bajo los depósitos y el cárter para descongelar el combustible.
Es una maniobra que ha incinerado camiones enteros. Se sigue practicando igual, porque la alternativa es peor. Un camión que no arranca a esta temperatura te deja un margen que se mide en horas. Ahora que sabes por qué el motor no se apaga, veamos por dónde tienen que rodar esos motores. $2.000 kilómetros de tierra y hielo unen el puerto de Magadán, en el mar de Ojotsk, con la ciudad de Yakutsk. Sobre el papel es la carretera federal R504. Aquí nadie la llama así. La llaman la carretera de los huesos, y el nombre es literal. Se construyó entre los años 30 y los 50 con mano de obra de los campos de trabajo del Kolimá, uno de los sistemas penitenciarios más letales que han existido. Los prisioneros picaban a 40 y 50 bajo cero con herramientas de mano, sin maquinaria, sin ropa adecuada. Decenas de miles murieron levantando esta ruta. Y aquí viene la parte que hiela la sangre. En invierno el suelo se congela hasta volverse más duro que la piedra. Y cavar una tumba resultaba imposible. Así que los cuerpos se incorporaron al propio terraplén. Se cubrieron con grava y encima se siguió construyendo. Los camioneros que la recorren hoy lo saben perfectamente. Lo mencionan sin dramatismo, del mismo modo en que mencionan el precio del gasóleo o el estado de un puente. Cuando cae la noche y los faros solo alcanzan 10 metros de grava blanca por delante, cuesta no pensar en lo que hay debajo de los neumáticos. Los kilómetros que pisas están hechos, en parte, de la gente que los construyó. A mitad de esa carretera hay un desvío hacia el lugar habitado más frío del planeta. Oymyakon es una aldea de apenas 500 habitantes en el valle del río Indigirka y tiene un récord que nadie quiere disputarle. 67 grados y 7 décimas bajo cero. Registrados oficialmente en febrero de 1933. Existe una medición todavía más extrema atribuida a 1924, que nunca llegó a validarse. A esa temperatura, la física cotidiana deja de comportarse como esperas. El aliento se congela en el aire y produce un susurro finísimo que los locales llaman el murmullo de las estrellas. Las gafas se sueldan a la cara. Un bolígrafo deja de escribir.
Las pestañas se cubren de escarcha blanca en segundos. Y si sacas una batería del calor, se muere antes de que te dé tiempo a usarla. Los camioneros que pasan por aquí siguen normas que no están escritas en ningún manual. Nunca se detienen en pendiente. Dejan el vehículo solo unos minutos, como mucho. Llevan siempre combustible de más, mantas térmicas y comida, porque una avería sin ayuda a esta temperatura te da un margen medido en horas. La escuela del pueblo cancela las clases solo cuando se superan los 52 bajo cero. Por debajo de eso, los niños van a clase. Si Oymyakon es una aldea aferrada al frío, lo siguiente es algo mucho más improbable: una ciudad entera. Yakutsk tiene alrededor de 350.000 habitantes y es la ciudad grande más fría del mundo. En enero, la temperatura media ronda los 40 bajo cero. Esa es la media del mes, no el récord de una noche mala. El frío, con todo, no es lo que más quebraderos de cabeza da aquí. El problema está bajo los pies. La ciudad se levanta sobre permafrost, un suelo permanentemente congelado que puede alcanzar cientos de metros de profundidad. Si construyes directamente encima, el calor del edificio derrite el hielo del subsuelo. El terreno se convierte en lodo y la estructura se hunde y se parte. Por eso Yakutsk no toca el suelo. Los edificios se sostienen sobre pilotes de hormigón clavados en la profundidad helada, dejando un hueco de aire libre bajo cada bloque para que el frío circule y el terreno nunca se caliente. Caminas por la ciudad y ves barrios enteros elevados sobre columnas, con las tuberías corriendo por fuera, sobre la superficie, porque enterrarlas sería condenarlas. Para los camioneros, Yakutsk es el gran nudo logístico del noreste. Todo lo que entra o sale de un territorio del tamaño de la India pasa por aquí. Y para llegar, hay que cruzar un río de casi 5 kilómetros de ancho. No tiene puente. Ese es el detalle que ninguna foto de Yakutsk te cuenta. El Lena es uno de los ríos más largos del planeta y pasa justo al lado de la ciudad. Durante décadas, ni un solo puente lo ha cruzado a la altura de Yakutsk. La capital de una región inmensa se comunica con el resto del país de una forma que cambia según el mes del calendario. En verano, transbordadores.
pleno invierno, algo bastante más extraño. La propia superficie del río se convierte en carretera. Cuando el hielo alcanza el espesor suficiente, las máquinas quitan la nieve. Se marcan los carriles con ramas y balizas, y camiones de decenas de toneladas empiezan a cruzar por encima del agua congelada, como si fuera asfalto. Hay controles que miden el grosor y fijan qué peso puede pasar y a qué velocidad. La velocidad importa. Un vehículo pesado moviéndose sobre hielo genera una onda por debajo, y si esa onda rebota mal, la placa se rompe. Lo verdaderamente cruel son las dos épocas intermedias. Cuando el río empieza a congelarse en otoño y cuando empieza a romperse en primavera, el hielo ya no aguanta un camión y todavía no permite navegar. Durante semanas, Yakutsk queda aislada por tierra. Los camioneros lo llaman la temporada muerta y planifican el año entero alrededor de ella. Lo del Lena se repite por todo el norte. Allí simplemente se ve mejor que en ningún otro sitio. En Siberia hay decenas de miles de kilómetros de vías que no aparecen en un mapa convencional, porque la mitad del año directamente no existen. Se llaman Simniki, carreteras de invierno. Son rutas que se abren cuando el terreno se congela lo bastante como para soportar peso. Atraviesan pantanos, turberas, lagos y tramos de taiga que en verano resultan intransitables. Se construyen compactando nieve sobre suelo helado y a veces regando agua encima para crear una capa sólida. Toda la economía del norte ruso depende de ellas. El combustible, los alimentos, los materiales de construcción, las piezas de repuesto de una mina entera. Todo eso hay que entregarlo durante la ventana de invierno. Si no llega antes del deshielo, no llega hasta el año siguiente. Hay poblados que pasan el verano consumiendo lo que se les entregó en enero. Eso convierte a los camioneros en el cordón umbilical de miles de personas. Y la ventana se está estrechando. El calentamiento del Ártico acorta cada año la temporada de los Simniki y debilita el permafrost sobre el que se apoyan. Para estos conductores, el clima tiene forma de calendario, la fecha en la que el hielo deja de aguantar.
y cada año cae antes. Si toda una economía viaja sobre agua congelada, alguien tiene que decidir cuándo esa agua aguanta. Existe una tabla que todo camionero del norte se sabe de memoria. Y cada mañana se firma como una sentencia. El hielo se mide con barreno en varios puntos del trazado, y cada espesor autoriza un peso máximo. Unos pocos centímetros bastan para una persona a pie. Hace falta bastante más para un coche. Y más del doble para un camión cargado. La tabla es solo el principio. El hielo falla de forma caprichosa. Falla donde hay corriente por debajo, donde desemboca un afluente, donde una fuente subterránea impide que la placa cuaje. Falla en los bordes, en el punto exacto donde la carretera de tierra se convierte en carretera de agua. Y falla por fatiga. Después de que hayan pasado cientos de vehículos por encima. Por eso las reglas parecen contradictorias hasta que las entiendes. Prohibido frenar bruscamente, prohibido detenerse, prohibido adelantar, y hay que mantener una distancia amplia entre vehículos. Porque dos camiones juntos concentran demasiada carga sobre la misma placa. Muchos conductores cruzan con la puerta entreabierta y el cinturón sin abrochar. Lo hacen porque si el hielo cede, tienen unos segundos para salir, y una puerta cerrada por la presión del agua no se abre nunca. Nadie te lo explica el primer día. Lo aprendes mirando lo que hacen los veteranos. Y a veces, por muy bien que se hagan las cosas, el hielo cede igual. Es el escenario que ningún camionero del norte quiere nombrar en voz alta, y que ocurre cada temporada en algún punto de Rusia. Un vehículo pesado atraviesa la placa y desaparece. Ё-моё! Ё-моё! Труба. Lo que pasa a continuación es una carrera contra la física. El agua bajo una capa de hielo está apenas por encima de la congelación, y el cuerpo humano pierde el control muscular en cuestión de minutos. La corriente puede arrastrar a una persona lejos del agujero por el que cayó, y bajo el hielo no existe superficie a la que salir. Los tramos oficiales de los Simniki tienen equipos de vigilancia y puntos de control precisamente por esto. Los atajos que algunos toman para ahorrarse unas horas no tienen nada de eso.
Y en primavera aparecen los recordatorios. Cuando avanza el deshielo, empiezan a asomar en los ríos las siluetas de vehículos que llevaban meses ahí abajo. En algunas zonas se recuperan, en otras se quedan. Los conductores hablan de esto con una calma que desconcierta. Es la calma de quien ha calculado el mismo riesgo tantas veces que ya forma parte de la rutina, igual que revisar la presión de un neumático. El miedo, aquí, está escrito en la tabla del grosor. Pensarás que el enemigo aquí es el frío. Durante 2 meses al año, el enemigo es justo el contrario. La Rasputitsa es la estación del barro y llega 2 veces, cuando se derrite la nieve en primavera y cuando caen las lluvias antes de la helada de otoño. El suelo se descongela solo por arriba, pero el permafrost de debajo sigue siendo una placa impermeable. El agua no puede filtrarse hacia ningún sitio, y entonces la superficie deja de comportarse como tierra. Las pistas sin asfaltar se convierten en un lodo profundo capaz de tragarse un camión hasta los ejes. Los surcos se llenan de agua y esconden hoyos que no se ven hasta que ya estás dentro. Los vehículos avanzan a paso de persona durante jornadas enteras. A veces no avanzan en absoluto. La Rasputitsa tiene un lugar propio en la historia de este país. Frenó ejércitos enteros, detuvo campañas militares completas y arruinó ofensivas mejor equipadas que cualquier convoy de camiones. Si pudo con blindados, imagina lo que hace con un camión de reparto. Por eso los conductores del norte organizan el año por estados del suelo en vez de por meses. Existe la temporada de hielo, la temporada de barro y la temporada seca. Cada una tiene su propia forma de arruinarte el viaje, y solo una te deja llegar a tiempo. Y en medio del barro y del hielo, de vez en cuando aparece una estructura que asusta incluso a quien ya lo ha visto todo. Sobre el río Vitim, en el sur de Siberia, hay un puente que muchos consideran el más aterrador del mundo. Se levantó en los años 80 como apoyo a las obras del ferrocarril Baikal-Amur, y se suponía que era provisional. Décadas después, sigue ahí. Mide alrededor de 570 metros de largo y poco más de 2 metros de ancho. Piensa un momento en esa proporción. Un camión estándar mide casi 2,5 metros. La calzada es más estrecha que muchos de los vehículos que intentan cruzarla. Sin barandillas ni protecciones laterales de ningún tipo, las superficies son traviesas de madera colocadas sobre la estructura metálica. Muchas sueltas, algunas podridas, y en invierno todo eso queda cubierto por una capa de hielo pulido por el viento. Debajo corre el Vitim, entre 15 y 20 metros más abajo.
Quien lo cruza en vehículo lo hace sabiendo que ahí dentro no hay margen para corregir. Ni un volantazo, ni una rectificación, ni asomarse a mirar dónde tienes la rueda. Se ha convertido en una especie de rito para conductores temerarios que llegan hasta aquí solo para grabarse pasando. Los que trabajan en la zona casi siempre buscan otra ruta. Ese puente no está solo. Forma parte de una ruta que es, en sí misma, una reliquia soviética abandonada a su suerte. El ferrocarril Baikal-Amur fue uno de los grandes proyectos de la Unión Soviética. Una alternativa al Transiberiano, trazada más al norte, a través de taiga, permafrost y cordillera. Para construirlo hubo que abrir una pista de servicio paralela a lo largo de miles de kilómetros. Cuando la obra terminó, el ferrocarril siguió funcionando. La pista, no. Lo que queda hoy es la carretera VAM, y se parece más a un rastro que a una carretera. Atraviesa bosque cerrado, cruza ríos anchos y se apoya en puentes que llevan 40 años sin mantenimiento real. Algunos están hundidos por un extremo, otros han perdido tablones enteros. En varios tramos, cruzar el río por el vado sale más seguro que confiar en la estructura que hay al lado. En la mayor parte del recorrido no hay cobertura de teléfono, ni gasolineras durante cientos de kilómetros, ni nadie a quien pedir ayuda si el vehículo se rompe. Quien se mete aquí, lo hace con el combustible calculado al detalle, con piezas de repuesto, con herramientas y con la certeza de que va a tener que arreglar el camión con sus propias manos. Aquí una avería se mide en días de bosque, no en horas de espera. Y si todos estos caminos son duros, hay un lugar en Siberia al que directamente no llega ninguno. Norilsk tiene alrededor de 175.000 habitantes y está muy por encima del Círculo Polar Ártico. Es uno de los mayores centros de producción de níquel y paladio del planeta. Y ninguna carretera la conecta con el resto de Rusia.
Eso es literal. Se llega en avión, o por el río Yenisei y la ruta marítima del norte a través del puerto de Dudinka. Nada más. Dentro de la ciudad y hacia sus minas sí hay vías, y por ellas circulan camiones todo el año. Pero esa red termina de forma abrupta, sin conectar con nada, como una isla de asfalto rodeada de tundra. El invierno dura unos 9 meses. La noche polar se extiende durante semanas en las que el sol no llega a salir. Las ventiscas pueden cerrar el acceso a las minas durante días, y existen protocolos que prohíben el desplazamiento cuando la visibilidad desaparece del todo. A eso se suma el aire. Norilsk lleva décadas señalada como una de las ciudades más contaminadas del mundo por las emisiones de su complejo metalúrgico. Los conductores que trabajan aquí cruzan una y otra vez el mismo territorio cerrado, un territorio que no los deja salir por tierra. Norilsk arranca metal del subsuelo. Más al este, otra ciudad hizo algo todavía más brutal con el paisaje. En Mirny, en plena Yakutia, hay un cráter artificial que se ve desde el espacio. Es la mina Mir, una explotación de diamantes a cielo abierto que alcanzó unos 525 metros de profundidad y más de 1.200 metros de diámetro. Durante décadas, los camiones bajaron por la espiral tallada en la pared de ese embudo. Una vuelta tras otra, descendiendo en círculos, cargando roca hasta el fondo y remontando después con el vehículo al límite. Un trayecto de ida y vuelta desde el borde hasta la base podía llevar horas. Y el agujero es tan grande que genera su propio comportamiento del aire. Se restringió el vuelo de helicópteros sobre la boca de la mina porque las corrientes descendentes podían succionar una aeronave hacia adentro. Construir aquí tampoco resultó sencillo. El permafrost obliga a trabajar con voladuras en un terreno que se comporta como roca la mitad del año y como lodo la otra mitad. La explotación a cielo abierto terminó y el trabajo pasó al subsuelo, pero el cráter sigue ahí, abierto en mitad de la taiga. Del diamante pasamos a algo que mueve todavía más dinero y que exige carreteras aún más improbables. Yamal significa, en la lengua de los nenets que habitan allí, el fin del mundo.
Es una península que se adentra en el Océano Ártico y guarda algunos de los mayores yacimientos de gas natural del planeta. El terreno es tundra pura sobre permafrost. En verano se convierte en una esponja de agua y musgo, donde ningún vehículo convencional puede circular. Así que todo el trabajo pesado se concentra en la ventana de invierno, cuando el suelo se endurece y se abren los simniki hacia los campos de extracción. Hasta allí llega la línea ferroviaria más septentrional del mundo, construida específicamente para alimentar la operación. Y junto a ella, convoyes de camiones cruzando cientos de kilómetros de blanco absoluto sin un solo punto de referencia visual. Ese es un peligro que la gente subestima. Cuando el cielo está cubierto y el suelo es nieve, el horizonte desaparece. No queda ni una sombra, ni un contraste, ni una línea que separe la tierra del aire. Los pilotos lo llaman blanqueo. Un conductor puede perder por completo la noción de si está subiendo, bajando o girando. Y mientras los camiones cruzan, los pastores Nenet siguen moviendo sus rebaños de renos por la misma tundra, como llevan haciendo siglos. Dos formas de sobrevivir al mismo lugar, avanzando en paralelo. Si Yamal es el fin del mundo por el oeste, hay un punto todavía más remoto al otro extremo. Tixi es un puerto en la costa del mar de Laptev, casi en la desembocadura del Lena, y apenas quedan unos miles de personas viviendo allí. Fue una base importante en la época soviética, y hoy es una sombra de lo que fue. Bloques de viviendas medio vacíos, hangares oxidados y un aeropuerto que sigue siendo la conexión más fiable con el resto del planeta. Llegar por tierra solo resulta posible en invierno, siguiendo el propio río convertido en carretera. Los convoyes que suben hasta aquí lo hacen en la temporada de hielo, con todo lo que el pueblo va a necesitar durante el resto del año: combustible, alimentos, materiales, repuestos. Es una entrega anual. Si algo se olvida, se olvidó durante 12 meses. El viaje atraviesa cientos de kilómetros donde no hay absolutamente nada. Ni un poblado, ni una estación de servicio, ni un poste de teléfono. Solo el trazado del río bajo la nieve y las balizas que alguien clavó para marcar por dónde no romper el hielo. Los conductores viajan siempre en grupo. Si un camión se para, los otros son la única ayuda que existe.
Aquí la palabra convoy se usa con el sentido más antiguo que tiene. La gente va junta porque sola se muere. No todos los proyectos de comunicar el norte llegaron a funcionar. Algunos se quedaron congelados a mitad de camino, en el sentido más literal. Entre Salehard e Igarka, la Unión Soviética intentó tender una línea férrea de más de 1.200 kilómetros a lo largo del Ártico. Se conoce como las obras 501 y 503 y se construyó, otra vez, con trabajo forzado. El proyecto era técnicamente imposible con los medios de la época. Se tendieron raíles sobre permafrost sin la preparación adecuada y cada deshielo deformaba la vía, la retorcía y la levantaba. Las cuadrillas se pasaban el verano reparando lo que el propio suelo destruía. En 1953, tras la muerte de Stalin, el proyecto se abandonó de un día para otro. Y todo quedó donde estaba. Hoy, en mitad de la tundra, siguen apareciendo locomotoras oxidadas sobre raíles torcidos, puentes a medio construir, barracones vacíos y kilómetros de vía que no llevan a ninguna parte. Se le llama el ferrocarril muerto, y el nombre le viene por más de un motivo. Los pocos vehículos que se aventuran por los antiguos caminos de servicio avanzan entre esos restos como quien atraviesa un museo que nadie construyó a propósito. Siberia repite constantemente la misma lección: gana quien entiende el suelo. Los que llegaron con más medios y menos paciencia dejaron sus raíles retorcidos sobre la tundra. Pero no todo el hielo de Siberia es una ruta de trabajo. Uno de ellos es, además, uno de los espectáculos más extraños del planeta. El lago Baikal es el lago más profundo de la Tierra, con más de 1.600 metros hasta el fondo. Y guarda una parte enorme del agua dulce líquida del mundo. Cada invierno se congela por completo en superficie. Y entonces se abren rutas por encima. Se marcan trazados oficiales hacia las islas y las aldeas de la orilla, y durante unos meses la gente cruza el lago en coche y en camioneta como si fuera una carretera más. En algunos puntos, el hielo alcanza un espesor que soporta cargas considerables. Lo que hace única esta superficie es su transparencia. En las zonas donde el viento barre la nieve, el hielo queda tan limpio que se ve el fondo a varios metros de profundidad. Conducir ahí produce la sensación de estar flotando sobre un abismo azul. Y esa belleza esconde el problema. El Baikal se mueve. Las placas se dilatan, se contraen y chocan entre sí. Generando grietas que pueden abrirse en cuestión de horas y alcanzar longitudes enormes. Algunas se cierran solas, otras se ensanchan. Hay zonas, también, donde las fuentes subterráneas impiden que la placa cuaje, y ahí el hielo queda fino, aunque alrededor parezca sólido. El lago hace un ruido constante, crujidos, golpes secos, un lamento largo y grave que viaja kilómetros. Simplemente está trabajando, a todas horas, y ese sonido lo acompaña todo. Hasta ahora hemos hablado de rutas donde el peligro se ve. Ahora toca una donde el peligro es, precisamente,
que no hay nada que ver. La carretera del Amur une Chitá con Yabarovsk, a lo largo de unos 2.100 kilómetros por el sureste siberiano. Durante muchísimo tiempo fue una pista de tierra intransitable que dejaba el extremo oriental del país prácticamente desconectado por carretera. Se terminó de asfaltar hace relativamente poco, y aún asfaltada, sigue siendo una de las carreteras más solitarias que existen. Hay tramos de cientos de kilómetros sin una población de tamaño real. La señal de teléfono aparece y desaparece. Las estaciones de servicio están tan separadas que calcular mal el combustible tiene consecuencias inmediatas. Y el invierno trae ventiscas capaces de borrar la carretera por completo en minutos. Aquí lo que mata es la monotonía. Kilómetro tras kilómetro de bosque idéntico a ambos lados, sin curvas memorables, sin referencias, con la misma línea gris avanzando durante horas. Es el escenario perfecto para que un conductor cansado deje de prestar atención sin darse cuenta de que ha dejado de hacerlo. A eso se suma la fauna. Alces y osos cruzan sin avisar, y un alce adulto contra un parabrisas a velocidad de carretera es un accidente grave. Pregúntale a un camionero del Amur por el tramo más peligroso y te hablará del sueño. Y si el Amur mata por aburrimiento, en el sur de Siberia hay una carretera que hace justo lo contrario. El Chuisky Trakt recorre casi 1.000 kilómetros desde Novosibirsk hacia la frontera con Mongolia, atravesando el corazón de las montañas de Altai. Es, con diferencia, la carretera más bonita de Siberia. Aparece en las listas de rutas más espectaculares del mundo. Y esa es exactamente la razón por la que es peligrosa. El trazado sigue el río Katun y después el Chuya, subiendo por gargantas estrechas y pasos de montaña con curvas encadenadas y desniveles serios. En invierno, esos mismos pasos se cubren de hielo negro, esa capa transparente que se confunde con el asfalto mojado hasta que el vehículo deja de responder. El tráfico mezcla dos mundos que no encajan. Por un lado, camiones pesados de transporte internacional hacia Mongolia, lentos y cargados. Por otro, turistas y motoristas que vienen a disfrutar del paisaje y que conducen mirando cualquier cosa menos la carretera. Los adelantamientos en tramo de montaña, con visibilidad reducida y curvas ciegas, son la causa habitual de los accidentes más graves. Es un patrón que se repite en todo el mundo. Las carreteras que la gente recorre por placer suelen matar más que las que la gente recorre por obligación. Quien va a trabajar respeta la ruta. Quien va a admirarla se distrae. De estas rutas el tiempo suficiente y empezarás a notar algo al borde del camino. Aparecen vehículos abandonados. Al principio, uno cada muchos kilómetros. Después, con más frecuencia. Cabinas sin puertas, remolques volcados, tractores hundidos hasta el eje, chasis desmontados pieza a pieza.
Siguen ahí porque sacarlos cuesta más de lo que valen. Remolcar un camión averiado desde el centro del Colima hasta un taller puede costar varias veces el precio del vehículo. Así que cuando uno se rompe de forma definitiva, se le quita lo aprovechable y se deja donde murió. El frío hace el resto. Aquí el metal se oxida mucho más despacio que en un clima húmedo, y un camión abandonado hace 30 años puede seguir reconocible. Con el tiempo, esos restos se convirtieron en otra cosa, en un sistema informal de piezas de repuesto. Los conductores saben dónde está cada carcasa, qué se puede sacar de ella y qué ya se llevaron otros. Un vehículo muerto en la cuneta puede haber salvado media docena de viajes ajenos. También funcionan como señales. En rutas donde no existen carteles ni kilómetros marcados, la gente se orienta por ellos. El camión rojo, la cabina volcada, el remolque del puente. Son hitos hechos de fracasos anteriores. Y todos los que pasan por delante saben perfectamente que su vehículo podría ser el siguiente. Todos esos restos cuentan una historia del pasado, pero hay algo que está cambiando ahora mismo y que preocupa mucho más a quien vive de esto. El Ártico se calienta bastante más rápido que la media del planeta, y para esta gente eso tiene una traducción muy concreta: la diferencia entre poder trabajar y no poder. El permafrost sobre el que se apoya todo empieza a degradarse. Cuando el suelo permanentemente congelado se ablanda, deja de ser una base sólida. Las carreteras se hunden y se agrietan. Los pilotes que sostienen los edificios pierden agarre. Las tuberías se deforman. Infraestructuras diseñadas para apoyarse sobre hielo permanente descubren que el hielo ya no es permanente. Y la temporada de los Simniki se acorta. Cada año que la ventana de invierno se estrecha, quedan menos días para entregar todo lo que un pueblo necesita durante 12 meses. Menos días para abastecer una mina, menos margen para el error. Los conductores veteranos lo cuentan sin necesidad de gráficos. Dicen que empiezan más tarde, que terminan antes, y que el hielo ya no es el que era. Y hay algo incómodo en todo esto. La mayor parte de esa carga que cruza el hielo es combustible fósil o el equipo necesario para extraerlo. Los camiones que dependen del frío para poder circular transportan exactamente aquello que hace que el frío desaparezca. Y al final de todo esto, después de tanto hielo, tanto barro y tanta distancia, queda la única pregunta que de verdad importa. ¿Quién decide dedicarse a esto? Casi ninguno vino buscando aventura. Son transportistas profesionales, mecánicos, hijos y nietos de conductores, gente de pueblos donde este oficio es una de las pocas formas serias de ganarse la vida. Muchos pasan semanas fuera de casa. Duermen en la cabina, con el motor encendido, a 20 grados dentro y 50 bajo cero al otro lado del cristal. Han construido una cultura entera que no aparece en ningún manual. Se paran siempre a ayudar a un vehículo detenido. Porque saben que algún día serán ellos. Comparten información por radio sobre el estado del hielo y de los puentes. Viajan en grupo cuando la ruta lo exige. Llevan comida de sobra por si tienen que alimentar a otro.
Y hacen todo eso por una razón que nunca dicen en voz alta con esas palabras. Porque al otro lado de la ruta hay un pueblo esperando el combustible con el que van a calentarse en enero. Nadie los ve. Los puentes que cruzan no llevan sus nombres en ninguna placa. Solo queda un ruido, en mitad de la noche polar, en un aparcamiento donde nadie está despierto. Cientos de motores encendidos, esperando a que amanezca para volver a salir. Siberia se volvió peligrosa el día en que alguien decidió que valía la pena vivir, extraer y transportar en un territorio que nunca estuvo diseñado para nada de eso. A partir de ahí, hubo que inventar carreteras sobre ríos, ciudades sobre pilotes y camiones que no se apagan jamás. Todo lo que has visto existe por una razón muy simple. Porque hay gente al final del camino. De todas estas rutas, ¿cuál te ha helado más la sangre? ¿Te atreverías a cruzar el Lena sobre el hielo o a pasar el puente de Kandinsky con 2 metros de madera bajo las ruedas? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este viaje te dejó sin aliento, déjale un me gusta y suscríbete al canal para seguir recorriendo juntos los lugares donde la vida no debería ser posible. Hasta el próximo viaje.